El Machi Celestino hizo un receso de su huelga a partir de los 102 días, porque, bueno, como estaba contando de que el Machi hizo el receso debido a que se lo pidieron Loncos y Machi que por favor detuviera la huelga porque o si no podía correr el riesgo de fallecer. Y también porque el gobierno de cierta manera dijo a nivel comunicacional que no conversaba con personas que estaban en huelga. Eso fue el motivo por el cual hizo el receso, que hoy en la actualidad ya casi va a cumplir un mes. Bueno, el gobierno de turno que es ahora en la actualidad Sebastián Piñera y sus distintos ministerios habían dicho de que no tenían la información sobre el petitorio que estaba realizando en la Myanmar. En realidad hay varios puntos que son alrededor de 6 más o menos. En ese contexto, el Machi, una de las cosas que pide es que se ponga en práctica el convenio 169, también de que haya restitución de las tierras, también de que haya un cambio en el sistema penitenciario y también dentro de todo ese petitorio está que lo autoricen ir a su regua por su derecho a ejercer la espiritualidad y también por el derecho a la salud, ya que en el contexto de situación de Machi, tanto espiritualidad como salud van de la mano. Si él se encuentra bien en lo espiritual, obviamente va a andar bien en lo anímico y en todo lo demás. Él está condenado a 18 años, pero no había podido ir a cambiar su regua. Es un rol que tiene que ejercer cualquier Machi en el Wallmapu, que es cada cierto tiempo. Algunos lo hacen cada un año, otros lo hacen cada 2 años, incluso hay algunos Machi que hacen el cambio de regua cada 3 años. El Machi no lo había podido hacer porque justo cuando le correspondía fue encarcelado y por lo mismo él estaba pidiendo desde el principio de que lo autorizaran ir, como estaba reciente el cambio, cuando él cayó preso, él podía ir por algunas horas, pero a medida que fue pasando los años y ya habían sido como 2 y después 4 años que no había hecho el cambio, por lo tanto requiere de más tiempo, más horas para hacer esta ceremonia y por lo mismo estaba pidiendo 48 horas para poder ir a hacer esta renovación de su regla. Es un derecho, como dices tú, de que es una autoridad tradicional del pueblo mapuche que trabaja y es parte de la esencia del pueblo mapuche como autoridad espiritual y porque también considerando que hay otras personas privadas de libertad, llámese evangélico, católico, y otros que le permiten ejercer su espiritualidad sin ningún problema, porque ellos lo pueden ejercer dentro del sistema carcelario. No así un Machi o una persona de pueblo originario no puede ejercer su espiritualidad en un recinto cerrado de cemento y de tanto de piso como de pared de cemento. No puede ejercer la espiritualidad porque no está en contacto con la tierra, no está en contacto con el aire, con la naturaleza, con el sol, con todo eso que tiene que ver lo espiritual. Bueno, muchas personas han preguntado sobre el tema de la condena y a cuántos años está condenado y por qué él no ha hablado. Primero, ¿por qué no ha hablado? Porque él no es la persona que tiene que demostrar su inocencia. Él ya lo ha dicho varias veces que él es inocente y por lo tanto él no tiene información de quiénes pudieron haber hecho tal o cual cosa. Y como no tiene esa información no puede estar diciendo lo que no sabe. Por otro lado, se supone que la justicia chilena tiene todos los aparatajes y de cierta manera tiene todos los argumentos a su disposición para saber si es inocente o culpable. No hizo bien el trabajo. No ha hecho bien el trabajo el gobierno y la justicia y por lo tanto él por presunciones condenó a la Myanmar a 18 años. Bueno, él fue condenado porque lo vincularon a la muerte de 2 ancianos que son de apellido Lusiquén Bacay. Fueron encontrados muertos en su casa, en un campo.
y como a él lo encontraron herido a 1 kilómetro, bueno, la policía dice que lo encontró a 1 kilómetro, pero la verdad es que el machi lo encontraron a 3 kilómetros. Y ahí lo anduvieron trayendo durante la noche para colocarlo en algún lugar específico que fuera lo más cercano posible a la casa patronal que se quemó, para incriminarlo precisamente. Entonces, si las personas quieren averiguar más sobre este caso, ¿cuánto se llama? La ficha, el documento, todo lo que tiene que ver con la acusación está en internet, está circulando, es cosa de que busquen el machi Celestino Córdoba, condenado a 18 años, ahí está toda la documentación y ahí se va a dar cuenta de que los argumentos que esgrime la justicia no tiene razón en relación a la cantidad de años por el cual fue condenado, porque no hay nada concreto, no hay nada que tenga un sustento por lo cual él fue condenado. El machi suspendió la huelga a partir de que él había cumplido 102 días ya que estaba realizando la huelga, la suspendió porque se lo pidieron los machis y loncos que llegaron al lugar donde él se encontraba, que era en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial, donde se encuentra todavía ahí, y porque también el gobierno había hecho un llamado de que el gobierno no conversaba con personas que estaban en huelga. Atendiendo esas dos razones, tanto las razones de peso de los loncos y de los machis que le solicitaron que no continuara con la huelga, más lo que decía el gobierno, él dijo, bueno ya, pues aún sabiendo de que ningún gobierno ha cumplido su palabra, nuevamente vamos a darle la posibilidad de que esta vez sí honre su palabra. Y por lo tanto voy a deponer la huelga para ver qué es lo que ocurre. Y hasta el momento, desde el momento que él pospuso la huelga, a la actualidad el gobierno todavía no ha dado una respuesta clara. Y por lo mismo, nosotros el 31 de este mes vamos a iniciar una marcha desde el Hospital Intercultural de Nueva Imperial hacia Temuco para decirle al gobierno que el machi nuevamente retomaría la huelga. Y ahora sí, hasta las últimas consecuencias, sin atender la petición de que pueda hacer el gobierno. Bueno, en este encuentro ahora me dieron la oportunidad como vocera del machi Celestino de poder explicar en qué situación se encuentra ahora en la actualidad, y también ya informé de que a partir del 31 el machi retomaría la huelga. Donde la dejó, bueno, continúa hasta las últimas consecuencias. A todas las personas, Lamien, Huenuy, que han solidarizado con la causa del Lamien Machi Celestino, bueno, primero agradecer, por supuesto, todo lo que han hecho, todo lo que han dicho, todas las manifestaciones que han hecho, se agradece profundamente a cada uno de ellos. También decirle que, bueno, que ahora al comienzo de esta nueva etapa, también decirle de que sigan solidarizándose, sigan movilizando, pero tal vez no tan preocupados por la situación del Lamien Machi en especial, sino más que nada en volver a valorar lo que significa un machi para el pueblo mapuche, porque en cada territorio hay un machi y hay que valorarlo, hay que respetarlo y hay que cuidarlo, porque esa es la esencia de nuestro pueblo. La espiritualidad en realidad es la esencia de cualquier pueblo, y si no valoramos la esencia de nuestro pueblo, difícilmente podemos valorar otras cosas. Entonces tenemos a Machi, tenemos a Lonco, tenemos a Huarquene, tenemos a Ñenpin, tenemos muchas personas que tienen un rol en particular en el contexto mapuche, y que de repente pasan inadvertidos porque no los valoramos. Yo creo que el llamado es a eso, a valorar, volver a respetar a nuestra gente, porque cada uno de ellos cumplen un rol especial, y si nosotros no lo cuidamos, otra gente de otros pueblos menos lo va a respetar.